Buenas noches, estimados aprendices. Por favor, me confirman si me escuchan. Buenas noches, profe. Sí, señor. Gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, y como es costumbre, darles la bienvenida a nuestro encuentro semanal. Espero que todos se encuentren de la mejor manera. Pues hoy veo más poquita gente que de costumbre. Y pues supongo que es por el partido de Colombia que se está transmitiendo en estos momentos. Pero pues no pasa nada, igual nosotros pues vamos a realizar como es debido la socialización de las diferentes evidencias que tenemos para esta semana. Bueno, yo tengo así como avisos parroquiales. De momento no tengo así un aviso parroquial, pero pues sí les cuento que realicé por ahí revisión de evidencias. Hay varias personas que no han presentado, que están dejando todo como para última hora. Entonces, la invitación es para que no dejemos para última hora, porque ya después vienen los inconvenientes, ¿sí? Cuando nosotros dejamos las evidencias para última hora, empezamos que, profe, que es que si me puede abrir la plataforma para enviar, recuerden que nosotros no podemos realizar eso, ¿sí? Entonces, tratemos de enviar las evidencias dentro de las fechas estipuladas para que no tengamos problemas, de que luego nos citen a comités académicos y demás. Recuerden que una vez finaliza determinada guía de aprendizaje, pues se realizan los respectivos llamados de atención para las personas que incumplieron dentro del proceso formativo y se les estipula un plazo donde deben presentar esas evidencias que, que tengan atrasadas de la guía que está en ejecución. Y una vez culminado ese plazo, pues ya nada que hacer. Pues sí, la invitación es para que quienes estén atrasados, quienes no hayan empezado a enviar las evidencias de esta guía número 4 que estamos trabajando, empiecen a hacerlo y se vayan poniendo al día en las entregas de las mismas. De igual forma, pues felicito a aquellas personas que han sido muy puntuales en las entregas, ¿sí? He visto que otros, algunos, se mantienen entregando evidencias semana a semana a medida que vamos socializando las mismas. Y como les digo, los felicito porque pues, me agrada mucho saber que están pendientes del proceso formativo y están comprometidos como tal con la formación. No quiere decir que los demás no estén comprometidos, pero la idea, como les he dicho siempre, es que a medida que socializamos las evidencias, pues las vayamos realizando. También agradezco a las personas que me han escrito por ahí referentes a correcciones de evidencias, se han tomado el tiempo en corregirlas, entonces agradezco a esas personas y me han informado para realizarles su respectiva verificación. Recuerden que si una evidencia aparece como D, deben realizar el proceso de corrección. Si no lo realizan, pues estamos mal porque el programa formativo requiere que se aprueben todas las evidencias que se están ejecutando. Entonces, la idea es, y la invitación para aquellas personas que tengan alguna evidencia en D, que realicen la respectiva corrección. ¿Listo? No sé si alguno tenga alguna pregunta antes de iniciar. Si la tienen, con Sí, gusto se profe, la yo respondo. una pregunta. Cuénteme, Harold. Profe, la evidencia, la 9502 V4 y la V5. Sí, Es que yo pero creo no la que tengo pues presente cuál será. Señor. es de la clase pasada, de arquitectura del software. Es que hay Bueno, una que aparece sí, que es esto, el diagrama, y la otra la arquitectura. Pero sí, también señor. recordando de que había una que no se debía hacer, que su merced dijo la clase pasada, pero ahora Sí, señor, la me del diagrama de confundí ahí en clases. cuál de las. Ya, yo ya la quité como tal de la plataforma, entonces no les debe aparecer. Se llamaba diagrama de clases. Esa es la que no debían hacer. De igual Y forma, como les digo, pues esa ya no entonces, les aparece. Señor, es que me aparece una que, sí. o sea, esa y que está más, o sea, tiene una calificación de D por lo que subí el trabajo que no era ahí. Entonces no sé cuál es Ah, la pucha. que hay que hacer en ese. Bueno, en ese caso sí escríbame,
más tardecito, apenas finalicemos la sesión y miramos qué es lo que, pues, lo que le quedó mal y qué debe corregir, porque sí había una evidencia que no realizábamos, que era el diagrama de clases, que ya lo habíamos elaborado. Entonces, esa evidencia como tal yo la quité, ya no va para una de las fichas. Listo, con gusto, Jara. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, voy a compartirles por aquí pantalla para ver cuáles son las guías que tenemos por realizar, cuáles son las guías, no, cuáles son las evidencias que tenemos por realizar esta semana y hacemos una ligera explicación de las evidencias. ¿Listo? Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Listo, ¿ya Ya, están profe. viendo, muchachos? Sí, Listo, señor, muchas ya. gracias. Sí, Bueno, señor. muy amable. Ya sale. Bueno, entonces, tenemos por aquí la ejecución de la guía 4 de la ficha. Recuerden que nosotros ya pues, llevamos avanzada una parte del proceso de esta guía, iniciamos con bases de datos, ahora estamos con la parte de realizar diagramas, ¿sí? Referentes a la parte de diagramas de componentes, luego vendrá el respectivo diagrama de despliegue, y pues nos faltan, estamos así más o menos como una parte de la mitad de la ejecución de la guía, ¿sí? Prácticamente pasando de la mitad de la guía, ya que es una ejecución de 8 semanas. La semana pasada teníamos dos evidencias. Una se denominaba bases conceptuales acerca del lenguaje unificado modelado UML. Era algo sobre un glosario de la parte de UML. Y el segundo era realizar como tal el diagrama de componentes. E hicimos acá un ejemplo puntual, el cual pues, era referente a la página acá de Vox, y en ese pues ustedes se fundamentaban para realizar el de su sistema. El día de hoy pues vamos a trabajar dos evidencias, se denomina taller arquitectura de software y otra mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Vamos a mirar estas evidencias en la guía. Yo ahí tengo ya abierta como tal la guía de aprendizaje. El día de ayer y el día de hoy me ha funcionado bien Sajuna, pero pues según los grupos vi que a algunos no les ha funcionado de manera correcta. Sí, ahí tenemos que estar pues un poquito, ser pacientes, porque pues es una plataforma que sigue en desarrollo, entonces puede que en algunos momentos tenga algunos inconvenientes. Listo, vamos a mirar acá. Vamos a mirar acá a qué hace referencia esta evidencia puntual. Pues tenemos aquí evidencia de producto, taller, arquitectura de software. Elaborar un taller sobre arquitectura de software teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Responder estas preguntas que están acá. Dicen, ¿qué entiende por arquitectura de software? ¿Cuál es su función? ¿Cómo se elabora la arquitectura de software? ¿Cómo lograr una buena arquitectura? ¿Y cuáles son los elementos de diseño de una arquitectura de software? Pues respondemos esas preguntas y lo subimos en formato PDF. Nosotros ya sabemos que todo trabajo pues, debe tener una introducción, unas conclusiones y una portada, ¿cierto? Entonces, lo mismo deberá de tener esto con el cuerpo de trabajo que es la respuesta a estas preguntas. ¿Dónde encontramos nosotros la fundamentación teórica de esta parte? Entonces, si miramos acá, en la guía de aprendizaje, nosotros vamos a encontrar algo que se llama conceptos, en el material de formación vamos a encontrar algo que se llama conceptos, tecnologías y arquitecturas para el desarrollo de software. Si nosotros accedemos a ese ítem, vamos a tener acceso a esto. Y acá vamos a encontrar algunas de los diferentes tipos de arquitecturas que tenemos para el desarrollo de software. Por aquí en esta parte, vamos a introducción a las tecnologías de desarrollo, vamos a encontrar algo. Sí, son las tecnologías digitales. Vamos a encontrar una primera arquitectura que se denomina cliente-servidor. En esta parte. Arquitectura web. Entonces está en esta parte.
arquitectura web, y acá tenemos la primera arquitectura cliente-servidor. Esta arquitectura pues se fundamenta básicamente en dos elementos, ¿cierto? Un elemento que es el cliente, que es quien solicita la información o los servicios que están contenidos dentro de este señor. Y el otro, que es el servidor, que es el que obedece o responde a las solicitudes que hace el cliente. Ejemplo, si nosotros estamos hablando de arquitectura cliente-servidor, podemos hablar de un correo electrónico, ¿cierto? Un correo electrónico como el de Outlook o Gmail, donde ¿quién es el cliente? Pues el cliente es cuando nosotros, una persona desde el navegador web, ingresa a Outlook o Gmail, ¿cierto? Y el servidor, pues ya será el servidor de Google o Microsoft, que ayuda a guardar y enviar los diferentes correos que uno está realizando. Entonces, ¿qué hace el cliente? Pues el cliente escribe el correo y lo envía, ¿cierto? Y el servidor lo recibe y lo entrega al destinatario. Entonces, esa es la arquitectura cliente-servidor. ¿Sí? El cliente hace solicitudes y de acuerdo a esas solicitudes, el servidor entrega respuestas. ¿Sí? Esa es una de las arquitecturas que nosotros tenemos para el desarrollo como tal. Si seguimos mirando por aquí, va a haber una parte donde nos hablan de las diferentes tecnologías que podemos utilizar para hacer el desarrollo de software, en el caso del frontend, tecnologías que están a cargo del desarrollo del frontend, del backend, ahí ustedes la verificarán. Y por aquí están otras arquitecturas, dice introducción a la arquitectura orientada a servicios. Por aquí nos hablan de SOAP, nos hablan de REST. ¿Sí? Entonces, ¿a qué hace referencia este tipo de arquitecturas? Cuando nosotros hablamos de arquitectura orientada a servicios, hablamos de pequeños fragmentos de código, digamos así, o pequeñas aplicaciones que realizan diferentes tareas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos construyendo una aplicación, se invocan esas tareas para simplemente utilizarlas a nuestro modo, ¿sí? Por ejemplo, alguien que creó una funcionalidad que nos permita, por ejemplo, registrar, modificar, almacenar, ¿sí? Determinado producto. ¿Sí? Entonces, llamamos o invocamos ese servicio y lo implementamos dentro de nuestro aplicativo. Ya de acuerdo a la lógica que tengamos, pues le vamos a decir qué es lo que va a realizar con esa información. Entonces, la arquitectura orientada a servicios se fundamenta en eso. ¿Se fundamenta en qué? En coger, pues, valga la redundancia, servicios que son mejor conocidos como APIs, ¿sí? Y esos APIs nos sirven a nosotros como puente para intercambiar información. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos a tener que una que se llama SOA y otra que se llama REST. También hay otra que se denomina microservicios. ¿Sí? Entonces, el microservicios es la REST. ¿Sí? Entonces, estos microservicios son una serie de servicios pequeños que invoca uno que cita, por ejemplo, en el caso de Java, ¿sí? Tiene JPA. JPA es un API que me permite a mí utilizar unos métodos para realizar, por ejemplo, el proceso de crear, editar, modificar, bueno, editar es lo mismo, crear, eliminar, modificar, guardar, ¿sí? Información dentro de una base de datos. Entonces, son servicios pequeños. En el caso de esto, podemos hablar cuando hablamos de REST, podemos hablar de una tienda en línea, ¿sí? Podemos tener un microservicio que se encargue de manejar lo que sean los productos, las cantidades disponibles. Podemos tener otro microservicio que haga las veces del carrito de compra, donde pues, él se encargue de hacer el proceso de agregar los productos seleccionados. Podemos tener otro microservicio que sea el proceso de pago, ¿sí? Donde se procesa el cobro con tarjeta de crédito o con tarjeta que necesite. Y otro microservicio que sería la parte del envío, donde se calculan los costos, se genera la guía de despacho y básicamente pues cada uno tiene su base de datos y se comunican por medio de una API REST.
Entonces, esta es la parte de microservicios. Pero también tenemos nosotros la SOA, la que está aquí arriba, que utiliza ya una serie de servicios un poco más robustos. Son muy similares, pero los servicios van a ser más grandes. Entonces, en este caso, básicamente, podemos hablar de un banco. Tengamos unos servicios como el servicio de las cuentas. El servicio de las cuentas nosotros permitimos o nos puede permitir ver lo que son los saldos, los movimientos. En el caso de los servicios de tarjeta de crédito, manejar pagos, manejar facturación. Caso de préstamos, podemos implementar algo que genere solicitudes, pagos de créditos, ¿sí? Entonces, estas dos arquitecturas son muy similares porque lo que hace es invocar fragmentos de código que han creado otros, o de igual forma uno puede crearlos para implementarlos en nuestro sistema. ¿Preguntas hasta ahí? No sé. No, señor. Bueno, y hay otra que se denomina la arquitectura de capas. Esa sí no está acá referida como tal en el documento. Esa arquitectura de capas, si nosotros nos recordamos la clase pasada del diagrama de componentes, nosotros mostrábamos tres capas, ¿cierto? O tres paquetes. Uno, donde teníamos la capa de presentación. Entonces, uno donde teníamos la capa de presentación, que era esta amarilla. Otra, donde teníamos la capa de la lógica, ¿cierto? Y acá, con este mouse, queda como el conecto automático. Y otra, que era la parte de la base de datos. Entonces ahí mirábamos en ese sistema que nosotros hicimos, que cada una de ellas, pues, se comunicaba con la otra, ¿cierto? Entonces, la capa de presentación, ¿qué es? Pues la parte de lo que ve el usuario, la capa de presentación. No soy capaz de escribir acá. Y también teníamos la capa de negocios, que es la lógica. ¿Sí? Y también teníamos la capa que hacía parte de la base de datos, ¿cierto? ¿Esto cómo lo podemos ver? Por ejemplo, en una tienda en línea. Cuando nosotros tenemos una tienda en línea, lo podemos diseñar de esta manera, como aplicando arquitectura de capas. Entonces, ¿qué tenemos? En la parte de presentación, pues nosotros vamos a ver los diferentes productos, que sería acá. En la parte lógica, pues nosotros aplicamos toda la parte que sea, por ejemplo, descuentos, calcular totales, validar un inventario, ¿cierto? Y en la parte de datos, que sería esta, pues nosotros tendríamos todo el almacenamiento de guardar productos, guardar clientes, guardar ventas y demás, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si es una tienda de ventas celulares, ¿qué hacemos? Primero visualizamos el producto acá, ¿cierto? En la primera capa lógica. Luego, pues lo que hace es, si tiene determinado descuento, pues en la capa de presentación. Luego, si tenemos algún descuento, pues ya la lógica se encarga de hacer las operaciones para calcular el descuento hacia ese producto. Y si se realiza la compra, pues esos datos van a irse a almacenar a la base de datos. Entonces tenemos otra arquitectura, que es la arquitectura en capas. Todas estas que les acabo de mencionar son arquitecturas que nos sirven para el proceso de desarrollo de aplicaciones móviles. ¿Preguntas? Bueno, entonces, con esto, pues la idea es que ustedes le den lectura a esto, ¿sí? A este documento. No se queden solo con los que yo les dije acá, que los servicios son servicios pequeños, que SOA son servicios más grandes, que cliente-servidor es la comunicación entre un cliente y servidor, y que capas es capa de presentación lógica y base de datos, sino que ustedes, además de leer esto, pues fundamenten pueden utilizar YouTube como buena fuente de información, o pueden utilizar cualquier otro tipo de documentos. Incluso la inteligencia artificial pues, nos ayuda también a nosotros a fundamentarnos. Pero, pues, muchas veces esa inteligencia artificial tiene errores. Entonces, no confíen plenamente en la inteligencia artificial. Yo me he dado cuenta, así como yo también trabajo en la parte de electricidad y en la parte de autómatas, que a veces uno le pone, por ejemplo, yo le digo algo así como, genéreme un ejercicio de autómata finito determinista.
y me pongo a revisar el ejercicio y resulta que el ejercicio que me realizó pues no cumple con lo que es un automata finito determinista. Entonces, pues ahí se da uno cuenta que la inteligencia artificial también se equivoca. Entonces, acostumbrémonos también a no confiar plenamente en la información que nos está compartiendo la inteligencia artificial. Listo. Vamos a mirar la segunda evidencia. La segunda evidencia hace referencia a un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Entonces, vamos a ver, pues ahí ya estamos viendo que lo que debemos hacer es como tal un mapa conceptual. Entonces dice acá, dice, elaborar los artefactos necesarios para el despliegue de software, la actividad de aprendizaje número 3. Entonces acá está la primera evidencia, mapa conceptual para identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. El ciclo de vida del software contiene los procesos, actividades y tareas relacionadas con el desarrollo y el mantenimiento de una solución de software, contemplando la vida del sistema, desde la definición de los requisitos hasta la entrega del software. Entonces nos dice, realice un mapa conceptual para la identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida del software, teniendo en cuenta que utilicen una herramienta TIC para la elaboración de mapas conceptuales, identificar los conceptos claves, agregar enlaces para conectar conceptos y revisar la lógica y personalización del formato. Eso lo entregamos en formato PDF. Entonces, miremos por aquí, a ver si hay una fundamentación teórica referente al ciclo de vida del software dentro del material de formación. Si no, pues explicamos aquí con un dibujito de estos. Este es el que nos sirve mejor. Bueno, aquí se da. Entonces, aquí dentro del material de formación, planeación de documentos, conceptos de objetos, patrones de software, tecnología, arquitectura. Vale, vamos a hablar aquí del ciclo de vida del software según una imagen de Google. Vamos a poner una por aquí, porque esta es como la más eficiente. Entonces, si nosotros analizamos esta imagen, pues todo proceso de desarrollo, o todo proceso, todo proyecto llegado a diferentes fases. En este caso, nosotros hablamos de una fase de planeación, análisis, diseño, implementación, pruebas, mantenimiento, sería la etapa final. ¿Sí? Entonces, dentro de cada uno de estos procesos que vamos realizando, recuerden que nosotros acabamos como tal diferentes entregables. Todo esto, lo que nos habla el ciclo de vida del software, es que antes de llegar a realizar un procedimiento, pues hagamos una respectiva planeación, porque si nosotros, digámoslo vulgarmente, si nos botamos de ducha a realizar algo sin hacer lo respectivo o sin hacer el respectivo levantamiento de requisitos, pues sabemos que es algo que no va a funcionar de la mejor manera. Incluso les cuento una experiencia. Hace algunos años yo intenté realizar acá en Málaga algo referente a la parte de Internet. Y por no hacer una planeación de forma correcta, ni hacer los respectivos estudios, pues fallé rotundamente y perdí cualquier cantidad de plata. Pues sí tenemos, así como en cualquier proyecto que nosotros deseemos realizar, en la parte de software, pues necesitamos realizar ese levantamiento de requisitos, realizar esa planeación para que el software pues nos funcione de la mejor manera y cumpla con lo que nos está solicitando el cliente. Pues en esa primera etapa de planeación es donde nosotros analizamos cuáles son las diferentes necesidades que existen para el diseño de ese software. Luego de esa planeación que hicimos, de mirar cómo lo vamos a estructurar, cuál es la información que necesitamos, pues ya entramos nosotros a un proceso de análisis. Ese proceso de análisis fue donde nosotros realizamos todo el levantamiento de requisitos. Allá nosotros hicimos ¿qué? Si ustedes se acuerdan, hicimos historias de usuario, hicimos casos de uso, hicimos
definición de requerimientos funcionales y no funcionales, y todo eso lo fundamentamos en un formato IEEE 830, ¿cierto? Entonces, ahí fue donde nosotros hicimos todo ese proceso de levantamiento de requisitos. Luego viene una parte de diseño. ¿Qué se fundamenta esa parte de diseño? Ah, bueno, es que ya vamos a empezar a mirar qué es lo que queremos realizar. En este caso, pues fue donde nosotros hicimos los diferentes mockups, que eran las diferentes vistas, ¿cierto? De nuestro aplicativo, qué productos tenía, qué contenido debía llevar, qué botones debía integrar, cómo debía ser la página. Entonces ahí nosotros hicimos todo ese proceso de diseño. Claro está que nosotros solo hicimos unos mockups y no tuvimos en cuenta algunas cosas que se llaman reglas de usabilidad, reglas de accesibilidad. En ese primer momento simplemente nosotros estábamos detallando cómo podría ser nuestro aplicativo, pero pues más adelante ustedes deberán coger esos mismos mockups y adaptarlos según las diferentes reglas de usabilidad y accesibilidad, ¿sí? Que son las que nos permiten a nosotros hacer que un software sea de fácil entendimiento y que ese software permita realizar operaciones a cualquier persona sin inconveniente. Por ejemplo, algo de las reglas de accesibilidad es que cuando, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad necesite un lector de pantalla, pues si su aplicativo tiene un formulario y en ese formulario pues hayan unos descritos unos campos donde le estén solicitando, por ejemplo, el nombre, la dirección, correo electrónico, pues esa persona con discapacidad visual sepa en qué campo está posicionado y pueda digitar esa información. Entonces, eso hace parte de la etapa de diseño, porque todo lo que nosotros diseñamos es lo que vamos a empezar a realizar. ¿Sí? Luego, viene una parte de implementación, aunque acá nos hace falta una etapa, que es la de, esto la miramos aquí, si está, una etapa que hace referencia al desarrollo, que es bastante importante. Bien, pruebas, mire, acá está. Bien, ese diagrama que teníamos allá, pues nos hace falta la parte de desarrollo. Vamos a asumir que en esto hay una etapa que se llama desarrollo. Esto. Luego que nosotros diseñamos, pues desarrollamos. Con eso. Desarrollo. Entonces, en esa parte de desarrollo, pues es ya donde nosotros empezamos a mirar lo que les hablaba ahorita, las diferentes, bueno, las arquitecturas de desarrollo, digamos acá en la parte de diseño. Acá en el desarrollo, nosotros empezamos a mirar cómo podemos implementar esas arquitecturas dentro de nuestro aplicativo. Entonces, necesitamos mirar la documentación, por ejemplo, si la enfocamos a microservicios, cómo traer la información de acuerdo a las APIs, cómo funcionan esas APIs que nos traen los servicios y con la cual nosotros podemos interactuar dentro de la base de datos. Entonces ahí ya será el proceso de escribir el código, que es la parte más robusta del desarrollo de software, y cómo podemos integrar las diferentes APIs de servicios que nos pueden ayudar ahorrando en la escritura de código. Una vez se culmina ese proceso de desarrollo, pues viene la parte ahí sí de implementación. Esa parte de implementación, incluso, este dibujito está como algo erróneo porque nosotros apenas hacemos el desarrollo, tendríamos que realizar algo que se llaman las pruebas de software. Si nosotros ya realizamos la parte del desarrollo, pues vamos a ver que tenemos como tal que probar las funcionalidades que nosotros creamos. Entonces ahí vienen las pruebas de software, que es probar los diferentes métodos que nosotros implementamos. Ahí vienen y se realizan las diferentes pruebas de base de datos. Entonces lo que hacemos nosotros es probar cómo reacciona nuestra base de datos de acuerdo a las solicitudes, y uno lo que hace es realizar diferentes, valga la redundancia, bueno, diferentes tests en los cuales le envía cualquier cantidad de información a la base de datos y pues esperando que ella responda de la mejor manera. Pues si no responde de la mejor manera, pues se hacen las respectivas correcciones. También en esa parte de testeo, pues se verifica la parte del frontend que se creó por aquí. ¿Sí? El frontend es la parte de la interfaz gráfica. Entonces, ¿qué se hace? Yo creo que ya muchas veces les he dicho que cuando se prueba el frontend, la idea
es que esas pruebas las realicen personas ajenas a nuestro sistema, porque esas personas son las que se van a encargar de ver cuáles son los posibles errores en cuanto a navegabilidad, en cuanto a accesibilidad y demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, si yo soy quien cree la parte del frontend, para mí va a ser muy fácil encontrar eh, los diferentes botones que me permiten a mí realizar las diferentes operaciones. Pero para una persona que no conoce, pues ya va a ser un poco más complicado. Entonces, ella nos va a enseñar o nos va a mostrar cuáles son las posibles falencias que nosotros tenemos en la creación de esa interfaz gráfica. Preguntas de momento, muchachos. No, no, señor. Listo. Esto sería como un 4, ¿no? O la parte 4. Y la parte 5 sería el proceso de implementación. En esa parte de implementación, digamos acá, desarrollo, prueba, despliegue, que es la misma implementación. Estaba mejor esta imagen, pero pues no se ve muy bien, muy pixelada. Entonces, acá iríamos en la parte de implementación, sería la 5, donde nosotros pues ya tenemos como tal ese aplicativo desarrollado y funcionando. Entonces, en esa parte de implementación, lo que hace uno ya es, de acuerdo a cómo lo desarrolló, porque puede ser una aplicación de escritorio o puede ser, como lo dijimos, una aplicación web enfocada a modelo de capas, o una aplicación web enfocada a microservicios, donde nosotros necesitamos de un servidor para hacer el despliegue del aplicativo. Entonces ahí ya nos toca a nosotros utilizar alguna herramienta como Azure, como bueno, Railway, ¿sí? O el uso de Docker para hacer el proceso de montar nuestro aplicativo dentro de determinado servidor. Caso del Railway, pues nosotros podemos coger la información, montarla ya en nuestra aplicación y hacer el despliegue como tal de ese sistema. Entonces, acá en esta parte de la implementación ya es cuando nosotros cogemos el aplicativo y lo montamos en los servidores. Y en esos servidores, pues nosotros desde un navegador web es donde vamos a hacerle las consultas para traer la información a la interfaz gráfica. ¿Qué pasa? En esa parte de implementación, pues nosotros debemos contar con algo que se llama un dominio, ¿sí? Un dominio donde va a estar almacenado nuestra parte del frontend, ¿sí? Entonces, estas partes, ustedes se fijan, pues están separadas o son independientes. La parte del backend que va a estar almacenado en un servidor y la parte del frontend que va a estar almacenada en otro. Entonces ahí nosotros lo que debemos hacer es, por medio de protocolos y puertos, establecer la comunicación entre los dos para poder llevar y traer información a nuestro sistema. Entonces, el caso del servidor, pues, lo podríamos implementar nosotros en Railway, y la página web lo podríamos implementar, la página web, no, la parte del frontend lo podríamos implementar también con Google Page y nos mostrará los diferentes servicios que nosotros tenemos y los podemos consumir. De hecho, cuando uno está testeando el aplicativo, pues lo que hace es montarlo en servidores gratuitos para mostrarle al cliente cómo está funcionando. Una vez, pues usted le muestra al cliente, le dice, bueno, si usted lo desea almacenar en determinado servidor, pues tiene un costo de tanto a nivel anual, ¿sí? Y si necesita también un dominio, eso también tiene un costo. Entonces, ahí pues ya el cliente pues asumirá como tal esos costos a nivel anual. Luego de que se hace esa implementación, pues ya pasamos como tal a un proceso de mantenimiento. En ese proceso de mantenimiento es cuando uno ya, bueno, luego de la implementación, aquí nos faltaría algo también, a ver si acá está, pruebas, desarrollo, operaciones, despliegue. Bueno, acá hay que tener en cuenta que cuando nosotros hacemos el proceso de desarrollo, una vez se hace la implementación, pues vienen todas estas cosas de generar los diferentes documentos que nos indican cómo operar ese software. Entonces, acá, luego de la implementación, se hacen todos esos
esos documentos, como es el manual de usuario, como es el documento de manual técnico, ¿sí? Para dejarle como tal a ese cliente. Y finalmente, pues viene ese proceso de mantenimiento donde nosotros le indicamos al cliente que ese sistema va a contar con un mantenimiento anual para posibles fallas que se puedan presentar, y pues yo debo darle garantía como tal de que ese sistema va a funcionar sin inconvenientes por tanto tiempo. Entonces la idea es que también se hagan los planes de mejoramiento para llegar a realizar cualquier modificación sobre el aplicativo que esté presentando inconvenientes. Ahí pues se hacen determinados cronogramas sobre los planes de mejora o las observaciones que tenga por hacer ese software, ¿sí? Entonces, básicamente ese ciclo de vida de software está fundamentado en cómo realizar ese proceso o esa elaboración del software que nosotros estamos realizando. ¿Preguntas? No, señor. No. Por ahora no, profe. Listo. Entonces, pues las dos evidencias que estaban fundamentadas para nosotros son estas dos. Recuerden que son más de la parte conceptual. Una es simplemente responder las respectivas preguntas de taller de arquitectura de software, y la otra realizar el mapa conceptual sobre el ciclo de vida, los componentes o caracterización de los componentes del ciclo de vida del software. Entonces, pues ahí sí ya les queda la tarea que indaguen sobre estos dos elementos. Yo acá les hice una breve introducción para que ustedes más o menos supieran, se contextualizaran acerca de ese proceso. Entonces, con esto estaríamos finalizando la sesión del día de hoy. Es bastante cortica porque pues las evidencias que tenemos para hoy pues son bastante conceptuales y son más del hacer de ustedes que den la respectiva lectura a cada uno de estos elementos para la respectiva fundamentación teórica. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, ahora sí pueden ir a ver el partido tranquilo. Entonces, Gracias, profe. listo. Entonces, muchachos, les agradezco mucho. Les agradezco mucho por su asistencia. Ya saben, cualquier cosa me pueden escribir al WhatsApp. Yo me demoro algo en responder, pero de igual forma creo que no he dejado a ninguno sin responderle. Entonces ya saben que me pueden escribir. Eso sí, les recomiendo los lunes. No lo hagan porque los lunes para mí es bastante dispendioso ese día. ¿Listo? Entonces, si cualquier otro día lo pueden realizar en cualquier momento y yo con gusto les respondo. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, con todo gusto, Dale, muchachos. profe, gracias, feliz noche. Bueno, igualmente para ustedes, una feliz semana para todos. Feliz semana, Gracias, profe. gracias. Feliz descanso. Hasta luego.